Bienvenidos a la magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los primeros días de vida de un bebé, las emisiones otoacústicas. Muchas veces escuchamos este término en el hospital o en los primeros controles pediátricos y no siempre sabemos exactamente qué significa ni por qué es tan importante. Así es, mi Patti, y aunque es una prueba muy rápida y sencilla, puede darnos información clave sobre cómo está funcionando el oído de nuestro bebé desde los primeros instantes de vida. Detectar a tiempo cualquier dificultad auditiva puede marcar una gran diferencia en el desarrollo del lenguaje, la comunicación y el neurodesarrollo de los niños. Por eso, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a ayudar a entender todo esto de una forma más clara y práctica. Hoy nos acompaña Sol Casañas, especialista en salud auditiva, es fonoaudióloga, con quien vamos a conversar sobre qué son las emisiones otoacústicas, por qué se realizan en los bebés, cómo interpretar sus resultados y también cómo podemos cuidar los oídos de nuestros pequeños desde el inicio. Si eres mamá, papá o estás esperando un bebé, este episodio te va a dar una información muy valiosa. Así que quédate con nosotras porque hoy en La magia y el caos de ser padres hablaremos sobre la importancia de las emisiones otoacústicas y el cuidado del oído en el bebé. Bienvenida, Sol. Cuéntanos un poquito, Sol, sobre ti, qué es lo que haces, como avancemos en este punto para ir como explicando a las mamás sobre qué significa este examen tan importante que es el de las emisiones otoacústicas. Hola Patti, hola Majo, mucho gusto, qué gusto estar aquí realmente. Es súper importante hablar de este tema porque creo que hoy en día todos los niños deberían ser evaluados con un examen de tamizaje auditivo. Antes, hace algunos años atrás, se hacía solo este examen cuando había algún factor de riesgo, cuando había un niño que era prematuro o que tenía una hipoxia, tuvo problemas al nacer o tenía malformaciones, solo ahí se pensaba en hacer en evaluaciones auditivas. Pero llegaba el punto que había niños que llegaban a la edad de 3 años, 4 años y no desarrollaban un lenguaje o tenían muchas dificultades en aprendizaje. Y ahí recién nos dábamos cuenta o sospechábamos que había algún problema auditivo. Entonces, se hacía exámenes muy tardíos, ya cuando la etapa crucial del desarrollo del lenguaje había pasado, o ya no era igual detectar una pérdida auditiva a temprana edad que a un niño tal vez ya de 4 o 5 años y el desarrollo neural no es el mismo. Entonces, ahora, por ejemplo, la Organización Mundial te dice que de 2 a 3 niños, que incluso que no tengan factores de riesgo, de cada 1.000 niños, pueden presentar un problema auditivo. Entonces, ahora, ¿cuál es la normativa y que debería hacerse realmente a nivel mundial? Digo debería hacerse porque lamentablemente todavía hay veces que en nuestro país no se lo realiza a todo recién nacido. Y no se lo realiza a veces es porque no tenemos equipo, no tenemos el personal, pero realmente se debería hacer a todo recién nacido. Y en aquellos niños que tienen algún problema, por ejemplo, son prematuros o tuvieron ictericia con bilirrubina muy alta, entonces a esos niños se debería hacer, aparte del examen de emisiones otoacústicas, pruebas complementarias para saber cómo está su vía auditiva también. Mi Sol, me parece sumamente importante todo lo que tú nos dices. Realmente yo, como fisioterapeuta pediátrica, tengo bastantes en la consulta y que son prematuros, que han tenido algún tipo de condición justamente, y no todos reciben esta información tan valiosa. Es como, sí, le hicieron el tamizaje, como que fuera una más de las cosas que hacen al nacer, pero no lo toman en cuenta como lo importante que es en realidad uno de estos exámenes. Y qué nomás podemos con esto prevenir, que es una de las cosas que ya hemos hablado muchas veces con Patti, que lamentablemente no tenemos una salud preventiva, sino una salud que ya es eh, de tratar en ese momento el diagnóstico en sí. Entonces, sí, como profundizar quizás en esta importancia y los beneficios que tiene la prevención haciendo un diagnóstico temprano.
Las emisiones autoacústicas realmente hay que tener muy claro qué es lo que vas a buscar con esta prueba. Esta prueba realmente no te da un diagnóstico exacto de cómo el niño está escuchando, o sea, cuánto es lo que él escucha, pero sí es una prueba que se utiliza de despistaje auditivo para saber si hay algún problema que me llame la atención en que yo pueda hacer exámenes complementarios. ¿Sí? Me explico. ¿En qué consiste esta prueba? Como tú ya lo habías mencionado anteriormente, es una prueba súper rápida, es una prueba sencilla, no duele. Yo sí les digo a las mamis, si es como que te moleste un poquito porque lo que voy a hacer es colocar una sonda en el canal auditivo y te incomoda un poquito. Es como que estás dormido y te ponen algo en la orejita, entonces te incomoda, pero realmente no es una prueba que duele. ¿Qué hace el equipo? El equipo manda unos sonidos y normalmente cómo funciona mi oído es que el sonido es captado por medio del pabellón, pasa por el canal auditivo, llega a la membrana timpánica y cuando llega a la membrana timpánica, esta membrana se mueve de un lado hacia el otro. Ese movimiento de la membrana hace que la cadena de huesecillos se mueva y cuando se mueven a nivel de la cóclea un líquido que se encuentra en la cóclea. En la cóclea nosotros tenemos unas células que son las células sensoriales o las células ciliadas del oído interno. Estas células que están apiladas una tras otra, millones de estas células a nivel de toda la cóclea, cuando reciben este estímulo, se mueven. Y al momento que se mueven, mueven el líquido que está en la cóclea. Eso hace que el estímulo que llegó hasta aquí se transforme en impulsos eléctricos. Ese impulso viaja por toda la vía auditiva hasta llegar a mi cerebro. Y mi cerebro es quien identifica, quien reconoce los sonidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este examen? Manda un sonido por medio del canal auditivo, manda un sonido y estimula y hace que esas células se muevan. Y ese movimiento de las células nos da un sonido de respuesta. Entonces el equipo estimula, pero tiene ahí en el canal un micrófono que capta esa respuesta. Entonces, ¿qué me permite o qué identifico con las emisiones? Es la respuesta o la movilidad de esas células ciliadas externas de mi oído interno, ¿sí? Pero a veces pasa que si yo tengo líquido en el canal auditivo, por ejemplo, cuando son muy chiquitos, ¿qué se recomienda? Las emisiones acústicas te dice el protocolo que debes de hacerlo antes de las 36 horas de nacido, como tamizaje neonatal. Sin embargo, a veces puede quedar líquido en el oído, líquido en el canal auditivo y eso impide que el paso del sonido sea adecuado. Entonces me puede dar una respuesta negativa y realmente es porque mi oído está tapado. Entonces, por ejemplo, ¿qué se sugiere hacer? Es primero siempre mirar el oído, mirar que ese canal esté permeable para yo poder hacer la prueba. ¿Sí? Entonces, sugieres hacer cuando nace el bebé, tú puedes hacer desde que nace el bebé este examen. Tiene una alta sensibilidad, es fácil de hacer. Lo que necesitas es un lugar tranquilo, silencioso. Pero ahí, por ejemplo, como te comento, hay veces que queda un poquito de líquido y eso puede ser que no me pase el examen. Entonces, si no me pasa este examen, la sugerencia es volverlo a hacer. Así me haya pasado el derecho, pero el izquierdo no. Así un oído no pasa, tengo que repetir la prueba. Entonces, repito el examen y alrededor más o menos de 28 días, si me pasa, listo. Le doy precauciones a la mami de qué signos de alerta puedo tener, ¿sí? Pero le doy, en teoría, de alta, pero dándole recomendaciones a la mami en cuanto a la parte auditiva y en cuanto al desarrollo del lenguaje. Pero si tengo un niño que tiene factores de riesgo, por ejemplo, es prematuro, tuvo, como decía antes, bilirrubina, vinemia muy alta, tuvo
eh, tuvo ictericia, tuvo problemas al nacer, ¿sí? En fin, tuvo ventilación mecánica por más de 5 días. Es un niño que debo tenerle mayor cuidado. Es un niño al cual yo puedo hacer el examen de tamizaje, pero también debo hacer otras pruebas complementarias. Y a esos niños debería hacerle un seguimiento por lo menos cada 6 meses para ir viendo cómo va su audición, porque puede ser que el tamizaje me pase al nacer, pero puede darse una hipoacusia tardía, es decir, con el tiempo irse presentando problemas auditivos. Entonces, es súper importante hacer un seguimiento de la audición. Yo les digo a mis pacientes, no es solo que tú haces el tamizaje, sino que también, porque como yo hago con esta prueba, me permite explorar solo hasta las células ciliadas externas, pero no sé cómo está toda la vía auditiva. Para eso puedo hacer otras pruebas, pero no sé cómo está toda la vía. Entonces ahí entra mucho la apreciación del padre. Entonces, es estar pendiente de cómo está respondiendo su niño ante sonidos fuertes, ante la voz, ¿sí? Y eso me da una pauta del desarrollo auditivo y del lenguaje del niño. Algo que es importante recalcar y creo que todos lo sabemos, es que si el niño no oye, es muy difícil que desarrolle un lenguaje. ¿Cuáles otras cosas que puede darme como limitación esta prueba? Es que, como decía, no te evalúa toda la parte auditiva. Entonces, yo no puedo decir con un examen de emisiones dar un diagnóstico. Tengo que hacer pruebas complementarias. Tengo que ver cómo está el desarrollo del niño. Aparte, cuando yo hago esta prueba, el estímulo que pasa es un estímulo suave, ¿sí? Entonces, más o menos esta prueba me dice cómo puede estar su audición. Puede estar sé que el tono de voz o una conversación, el niño me está respondiendo adecuadamente con esa prueba. Pero si tal vez el niño tiene una pérdida pequeñita, bajita, es una pérdida leve, probablemente con el examen de emisiones no lo pueda detectar. Entonces, ahí es muy importante hacer un seguimiento. Justo te iba a decir una cosa, mi Sol. Normalmente yo creo, si es que pasa esto que tú mencionas, de que puede haber un error en el hacerle este examen al bebé cuando nace, ¿no es preferible esperar unos 6 días, 8 días para recién hacerle ahí el examen? Porque no sé, como mamá te digo, no como profesional, si es que le hacen este examen a mi bebé y sale mal, y luego tengo que repetirlo para ver si es que sale bien, para mí ya es un estrés el que no escuche a mi bebé. Si es que obviamente estamos como claros de que puede tener líquido amniótico, puede tener vernix en su oído, puede tener otro tipo de líquidos, ¿para qué hacerle inmediatamente más el bebé? Bajo mi criterio como dula, yo siempre les digo a las mamás que yo preferiría que les hagan después de los 8 días, porque ahí ya obviamente el líquido salió y es mucho más fácil que salga como un resultado realmente correcto. Entonces, no sé qué piensas tú, pero yo pienso que sería mejor hacerlo de esa manera. Sí, o sea, totalmente de acuerdo para ti. Probablemente lo hacemos o el protocolo te dice eso porque muchas veces tú aprovechas que el niño, antes de que salga de alta, se le realice el examen. Porque a veces pasa que no regresan a consulta. Entonces, es una población que tal vez no se haga una evaluación o un seguimiento. ¿Sí? Y como les decía al inicio, no necesariamente pueda tener un factor de riesgo para presentar una pérdida auditiva. Sí, es mayor la probabilidad cuando hay un factor y ahí le pones alarma a todos, el papá, el pediatra, pero puede haber casos que no se presente como tal un factor. Entonces, la opción es hacer a todo recién nacido. Y estoy totalmente de acuerdo y nos pasa. Y por eso te dicen, si cuando nace el niño tú haces el examen y no pasa, tienes que repetirlo. O sea, repite el examen y probablemente va a pasar si es que fue solo el tema de que hay líquido amniótico en el oído. Hay muchos pediatras que concuerdan y dicen, ok, esperemos, no lo hagamos al momento que nace, vamos a hacerle los 8 días justamente por esta razón, ¿sí?
Entonces, y totalmente de acuerdo, cuando tú llegas, los padres tienen es un estrés de qué va a pasar, ¿sí? Entonces, pero es importante por esto hacer un seguimiento. No quedarme como no pasó y listo, o tal vez pasó, pero a los 2 años siento que no me está respondiendo. O tal vez pasó el momento del tamizaje, cuando nació le hicimos el tamizaje, pero es un niño que recurrentemente tiene infecciones del oído. Entonces yo te diría ahí, ojo, es un pequeño que necesita hacer revisiones frecuentes con su médico, con su pediatra, con un otorrino, pero hacer seguimiento es súper importante. Otra cosa, Sol, a ver, normalmente nosotros tenemos este examen de las emisiones otoacústicas al principio, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que nosotros deberíamos tomar en cuenta? Porque, ¿qué sigue? O sea, ya, ok, hacemos cuando el bebé nace o a los 8 días, como sea, y después, ¿qué sigue? ¿Cómo hacemos este seguimiento? ¿Cuándo tienes que volverle a ver a este bebé? ¿Cada cuánto tiene que hacerse estos exámenes? Porque luego ya son audiometrías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debería ser el proceso para que los papás y las mamás que nos están escuchando sepan cómo deberían manejarlo? Bueno, digamos en el caso de un niño totalmente sano, sin complicaciones, hice el examen de tamizaje y pasó con muy buenas respuestas en ambos oídos al momento que nació. Ok, ahí qué les digo, vamos a hacer un control de rutina, ¿sí? Podemos hacer un control a los 6 meses de rutina, pero ir monitoreando cómo va esa evolución de la audición. Por ejemplo, les digo, miren, cuando son muy chiquititos de la edad de 0 a 3 meses, sus respuestas auditivas son muy inconstantes. Entonces, es muy difícil para los padres, a lo menos si son primerizos, darnos cuenta si realmente están escuchando, ¿sí? Porque responden más a lo que son sonidos de alta intensidad. Pero, por ejemplo, un niño ya de 4 meses, más o menos, ya lo que hace es que si hay un sonido, comienza voluntariamente a tratar de buscar girando levemente su cabecita y trata de buscar sonidos igual de mediana intensidad. Y a medida que va creciendo, ¿no? 6 meses ya está mucho más grande, ya está, ya a veces pueden estar sentándose, 6, 7 meses, entonces ya las respuestas pueden ser mucho más claras. Comienzan a girar, a buscar donde le llaman, al balbuceo. Todo niño, incluso los niños con problemas auditivos, presentan balbuceo. Pero aquellos que tienen una pérdida auditiva más o menos importante, puede ser que ese balbuceo vaya decreciendo a partir de los 7 meses. Entonces, eso a mí me da una idea de que algo está pasando, ¿sí? Entonces, en este caso, de un niño sano. Entonces, les digo, ok, les vamos a dar de alta, pero estar pendiente de sus respuestas auditivas. Si es un pequeño que requiere, como te decía, si tiene otitis recurrentes, si veo, tengo dudas que no esté respondiendo adecuadamente, es importante hacer nuevamente un chequeo. Pero en aquellos niños que presentaron problemas al nacer, pongámosle así, bilirrubina alta, es un niño que puede pasar que presente otras patologías o una hipoacusia tardía. Entonces es un niño que debe estar chequeándose permanentemente, por lo menos cada 6 meses. Y haríamos otras pruebas complementarias para ver cómo está toda su vía auditiva. Entonces, depende, no puedo hacer una generalización. Debo ver el paciente, la etiología, ¿sí? Estar muy pendiente del desarrollo auditivo y del lenguaje del niño. Y sí, por ejemplo, lo que tú me decías de la audiometría en hacerle en niños muy Oye, pequeñitos mi es más Sol, difícil. perdón que te corte, una cosa importante también, o sea, es siempre muy importante que con un bebé que tiene bilirrubina alta se haga este tipo de chequeos. El tema de la bilirrubina alta es porque puede presentar un problema a largo plazo. Puede presentar una hipoacusia que tal vez en el momento no se detecta, pero con los años puede comenzarse a evidenciar problemas. Entonces,
es importante chequearlo. Y depende del nivel de bilirrubina también. O sea, estoy hablando de una bilirrubina alta que haya requerido fototerapia, que haya requerido cuidados especiales. Entonces, sí es importante ahí tener como señales de alerta, ¿sí? Hacer un chequeo continuo. De la audición se recomienda tanto en prematuros, por ejemplo, como pacientes con bilirrubina alta, aquellos prematuros que tuvieron Apgar muy bajo, que tal vez tuvieron hipoxia, sí, que tuvieron factores importantes y que pasan el tamizaje haciendo pruebas adicionales, se recomienda hacer por lo menos un chequeo cada 6 meses, como hasta los 3 años de edad o 5 años de edad, teniendo sus condiciones de alerta, ¿sí? Entonces, eso es súper importante como para tenerlo en cuenta. Ok, entonces, bueno, esto es algo que las mamás tienen que saber, Sol, porque normalmente, realmente te digo, como profesional tampoco sabía que era como muy importante tomar en cuenta que cuando una bilirrubina es muy alta o has pasado por fototerapia y demás, hay que ver este tema de los oídos de los bebés. Creo que esto es un aporte súper importante para los papás que nos están escuchando. Ahora, Sol, estábamos como en las fases, entonces, ¿qué rato deben ir como, cómo debe ser el chequeo de las audiometrías ya con los bebés después? O sea, ¿cómo va, sigue este proceso? Ok, ¿cómo debes de hacerlo? Por ejemplo, ya pasó el tamizaje, no tengo ningún inconveniente en niños que no tuvieron ningún factor. Sí recomiendas hacerlo por lo menos un chequeo anualmente, ¿sí? De hecho, todos deberíamos hacernos un chequeo anualmente, tanto niños como adultos, que realmente no siempre se da, pero mucho más en niños porque están en una etapa de desarrollo de lenguaje cognitivo y es donde necesiten que esa zona, esas vías auditivas, que mi oído esté en buenas condiciones para captar toda la información. Entonces, es importante el chequeo. Ahora yo he visto mucho que llegan y te piden en las escuelas el chequeo escolar. A mí, en lo personal, me parece perfecto y eso debería ser parte de un protocolo. Ahora te piden chequeo visual y auditivo. Y hay ciertos padres como que se molestan a veces porque dicen, ¿y por qué me están pidiendo? Está muy bien, porque a veces pasa que son niños o me ha llegado niños que tienen mucha dificultad en el salón de clase. ¿Sí? Como que dices, no, como que no me entiende, que se distrae fácilmente y tú le haces un examen y resulta que tiene tal vez una pérdida de un solo oído o resulta que tuvo una pérdida pequeñita que no es tan notorio, pero eso está presentando dificultad cuando en el salón de clases hay ruido. Entonces no le alcanza a entender a la profesora. Entonces es importante hacer un chequeo por lo menos una vez al año. Y si tengo factores como un niño con otitis recurrentes, entonces tienes que hacerlo más seguido. Sol, me parece realmente importante todo lo que tú nos dices. En la consulta, a mí me pasa que igual el tema del oído va relacionado con el neurodesarrollo. Un bebé que obviamente no tiene un buen oído, un oído en el que está en perfecto estado, estamos escuchando bien, el seguimiento eh, visual con sonido se ve limitado, después cuando hace seguimiento de cabeza, solamente con sonido se ve más aún limitado, pero también me ha pasado ya en algunos niños que son grandes, que están en etapa escolar de 4 o 5 años, en los que viene a estar influyendo en una pérdida de equilibrio también. Entonces, son niños que suelen tener caídas o justo hice hoy de mañana el informe de un peque que él está con carga de peso sumamente lateralizada hacia una piernita derecha. Y yo le comentaba a la mami que sería importante que le haga también un chequeo auditivo. Me dijo que en la escuela de él nunca le han pedido, porque cuando yo hice varios llamados, todos me respondía girando solo hacia el lado izquierdo. Entonces, claro, ahí viene la carga de peso mayor a un lado y toda la relación que tiene y trabajamos en equipo, que es justo una de las cosas que también con la Pati siempre hablamos, que es importante el trabajo interdisciplinario en el que el pediatra también sea el que dice, que necesito revisar todo esto, un examen visual, un examen
audiométrico, para saber cómo está el niño de una manera integral y global. Si no lo hace, pues igual, este ve que llegó a mí, no solo por eso, sino porque está con un problema respiratorio, está haciendo una respiración bucal, aparte este desequilibrio en el momento en que ya hago un test postural, entonces ya vienen muchos como alertas para mí en las que le digo, necesitamos también corroborar con esta área que es importante. Otra cosa que también a mí me pasó, y eso sí fue algo mío, a mí me habían hecho exámenes y nunca encontraron, pero yo tengo hiperacusia. Y también eso hace que como niños, porque yo me acuerdo, a mí me estorbaban muchos ruidos chiquititos que muchos no percibían, pero para mí era molestoso. Yo soy de las que llega a una casa y está solo la tele en estática y yo puedo escuchar la estática, entonces me llega a molestar y es como, ya, por favor que apaguen esa tele porque me está penetrando ese sonido. Entonces sí hay varias cosas en las que como niños nos vemos con dificultades y haciendo una prevención, pues es mucho más tranquilo el desarrollo. Sí, justamente lo que tú indicas es súper importante. O sea, aquí es esencial trabajar siempre en equipo. Entonces, sí, y es bueno tener una relación. Si es que yo algo tengo duda, doctor, mire, por ejemplo, me pasa a mí, doctor, sabe que este niño no me pasó el tamizaje, pero le estoy viendo que el oído está congestivo, doctor. Entonces, lo remito porque entonces es necesario o probablemente tengo un proceso inflamatorio en el oído que requiera de una atención ya oportuna por su médico tratante. Entonces, son aspectos que es importante trabajar en equipo. Y lo que tú comentas del tema, sí, de equilibrio, hay que tomar en cuenta que el oído tiene dos funciones, auditivo y equilibrio. Entonces, sí hay que hacer una evaluación integral para saber qué está pasando con esos pequeños. Oiga, Sol, otra cosa que me parece importante tomar en cuenta es el tema de la limpieza del oído. Es necesario que se limpien el oído porque todo el mundo es como traumado con el cotonete y esas cosas, entonces es necesario. Y también este tipo de lavados que se deben hacer, porque he escuchado a personas, siempre tenemos que hacernos estos lavados, siempre, no sé qué tanto piensas tú de esto. Realmente es una pregunta que es muy frecuente, ¿sí? Y yo le tomo lo que me decía en algún momento un profesor, uno se debe limpiar el oído con el codo. Realmente eso te dice, porque no debes limpiarte con nada el oído, ¿sí? En el oído nosotros sí tenemos un poquito de cera y es bueno tener un poco de cera porque es un mecanismo de protección de mi oído, ¿sí? Entonces, si yo más bien lo que hago es limpiar el oído de mi bebé, en el caso de los bebés, debemos tener mucho cuidado porque el canal auditivo de un bebé es muy pequeñito. Entonces puedo llegar a lastimar, o si hay un poco de cera, en vez de sacar, puedo lo que hacer es empujar la cera. Entonces, nada, yo te diría que la limpieza del oído es únicamente después del baño, una toalla muy delgadita, limpio lo que reste o lo que quede de humedad y nada más. Si yo sé que tiendo a secretar mucha cera y frecuentemente tengo tapones de cera, entonces mejor acudo a un especialista. Nada más. Ok, perfecto, claro, o sea, sería solamente en el caso de tener mucha cera, tener esta limpieza que sería necesaria con, obviamente, un especialista que sepa de oídos, no cualquier persona que nos haga esta limpieza. Y tampoco si es que no tenemos esto, es como súper necesario, es lo que acabo de entender, ¿cierto, Sol? Sí, exactamente. Ahora tú encuentras en internet muchas cosas, te dicen como límpiate, te venden productos, pero hay que tomar en cuenta que ningún oído es igual a otro. La anatomía del oído, el oído no siempre es recto, tiene una estructura, es como una S itálica, entonces unos tienen más pronunciados que en otros. Entonces, no, si yo no tengo la experticia en limpiar un oído, si no estoy viendo, mejor no lo hago. Bueno que nos resaltas de esto porque sí han salido como nuevos aparatitos, ¿no? En los que puedes jalar la cera. Recién me enseñó una mami uno que es tipo como cucharita, digamos, ahí como una
una tirita de silicona y que con eso le puedes ir sacando y que no lastima, que un montón de gente, influencer y demás están usándolo. Y claro, te preguntan y si te quedas como, yo siempre les digo a mi, tú le revisaste a mi hija cuando era chiquita y yo me acuerdo que dijiste, no se limpian los oídos y yo le limpio exagerando alrededor cuando ya le veo que está como sucito la oreja. El oído nunca entro. Entonces siempre les digo, verán, a mí me dijeron que no. Entonces yo prefiero no introducir cositas, pero ahora sí hay muchos artefactos nuevos que hay hasta estos que te lanzan ya agua para que tú te lo hagas en casa. No sé, o sea, realmente hasta dónde sí y hasta dónde son peligrosos. Sí, realmente en eso hay que tener mucho cuidado porque tú no sabes cómo está ese oído y tal vez incluso si tienes experticia y está tapado el oído, pero es un niño que ha tenido procesos inflamatorios, infecciones del oído frecuentemente, hay que tener mucho cuidado en cómo se limpia ese oído. Entonces, mucho más si es que yo caseramente lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, tal vez en vez de ayudar a mi hijo, puedo perjudicarlo. Entonces, preferible no hacerlo. Acudir a un especialista para poderlo hacer. Oye, Sol, una cosa importante también que quería preguntarte es de este tema que cuando les duele el oído meten cosas de calor, que te hacen esta conoterapia y cosas así. También quisiera que nos expliques sobre esto porque hay muchas mamás que sí lo hacen. Yo te diría que no es recomendable en ningún caso ponerte algo en el oído, especialmente si es que estoy con un proceso inflamatorio. O sea, meterte algo en tu oído, he oído que les ponen leche, sí. Yo no te aconsejaría porque no sé cómo está ese oído, no sé qué infección, qué tipo de otitis tiene. Entonces, a mí no me parece prudente hacer esa acción. Más bien, si yo tengo, por ejemplo, en niños ya más grandes te dicen, y me duele el oído, y puede presentar fiebre, pero cuando son muy chiquitos o todavía no te indican, están topándose el oído y tú le topas un poco el oído y duele. No tratar de meter nada en el oído, más bien lo que hago es acudir al especialista. Nada más. Súper, Sol, en verdad es tan importante la información que nos das porque el oído es un tema que no lo profundizamos siempre, los tenemos, los debemos cuidar porque son para siempre, pero no los tomamos en cuenta como en otras áreas, ¿no? Como que tal vez los ojos están un poquito más en el cuidado, vamos al oftalmólogo, al optómetra, pero los oídos no es algo que lo hacemos constantemente. Entonces, realmente muy valiosa tu intervención. El día de hoy nos has dado un montón de información importante para todos los que nos están escuchando. Yo, sobre todo, agradecerte y, y felicitarte porque eres una profesional que se nota que te actualizas, que estás en contacto con los pacientes de una manera muy profesional. Así que, de verdad, gracias por aceptar la invitación y estar en este podcast. Sí, Sol, muchas gracias. Ha sido un podcast, un episodio muy enriquecedor. Nos has hecho, nos has explicado como muy claramente como papás para entender también, porque también hay muchas palabras que no se entienden. Entonces, como que está muy entendible todo lo que tú has dicho que podamos hacer. Quisiera, Sol, que nos digas como para finalizar, qué es lo que les dirías o les sugerirías a los papás que nos están escuchando en cuanto a lo tuyo para que lo tomen en cuenta. Y pues nada, te agradecemos mucho por acompañarnos en este podcast. Bueno, realmente mi mayor consejo sería que la apreciación paterna es muy importante. Yo les digo que de mi experiencia, si el padre me dice, tengo dudas que mi hijo esté escuchando, uno como profesional tiene que tener alertas, ¿sí? Porque es el primero en darse cuenta, o su cuidador es el primero en que se va a dar cuenta de que ese niño no está escuchando, de que ese niño no me responde el nombre o sus respuestas son muy inconstantes. Entonces, si yo tengo dudas de cómo está mi niño, cómo está escuchando,
lo mejor es buscar ayuda. No me quedo con la duda. Busco ayuda, que la detección, mientras más temprana sea, mucho mejor va a ser a un futuro de ese niño. El pronóstico rehabilitatorio es súper importante. Si yo tengo un niño con problemas auditivos que fue detectado a los 3 meses, a los 6 meses yo ya puedo hacer una adaptación que sea necesaria para ese niño. ¿Con qué? Asegurando que el desarrollo auditivo sea el mejor, el más oportuno y probablemente, dependiendo si no tengo factores adicionales, ese niño pueda desarrollar un lenguaje similar o igual a un normoyente. Entonces aquí la importancia es la detección temprana y confiar en lo que yo sospecho. Si tengo dudas, acudo a una revisión. Ese sería lo mayor. Y por lo tanto, por lo demás, es agradecerles por la invitación. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, mi Sol. Ha sido un podcast enriquecedor, pues les agradezco por estar aquí y esto ha sido la magia y el caos de ser padres.